amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Amigos de lavisiónradio.net, les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en esta nueva edición de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, Luis. Un fin de semana muy bonito, ciertamente. Sí, lindo. Mucho sol. Así no, yo me lo saqué, sentí que el aire estaba muy denso y enseguida lo regresé a la casa porque, bueno, hay que cuidarlo no vuelva a recaer en ninguna enfermedad. Correcto, hoy con pañal. Así es. Son las 2 de la tarde de hoy, 24 de mayo. En la tarde de hoy tenemos un programa muy interesante con una persona realmente muy especial. Se trata del embajador Juan José Monzant, un colega, un maravilloso profesional, es abogado, cursó estudios de posgrado en integración económica y jurídica de la Comunidad Económica Europea, Seguridad y Defensa Nacional, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Central de Venezuela, también Relaciones Internacionales, posgrado en la UCB, Universidad Simón Bolívar, miembro honorario del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Ha tenido misiones diplomáticas en Bruselas, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, El Salvador. Es miembro de la Comisión Binacional o fue miembro de la Comisión Binacional para la delimitación de las aguas marinas y submarinos del Golfo de Venezuela con Colombia. Actualmente es miembro del Comité Consultivo de la Global University of Florida, articulista de los diarios El Mundo de El Salvador, Confidencia de Nicaragua, La Razón de Venezuela, El Mundo Judío Internacional de Venezuela, América 2.0 de Venezuela. Muy buenas tardes, mi querido amigo embajador Juan José Monzant. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Gusto en saludarte y ver la presentación que haces. Y mientras estabas hablando, pensaba que eres un excelente locutor. No, la perfecta periodista y locutora es la persona que está detrás de todo esto, que se llama Alexia Ríos Hayashi. La que nos dio ahorita. Excelente. Sí, es una profesional a número uno. Mi profesora. Hay que felicitarla y hay que aprender de ella entonces. Si hay algún adelanto, si hay alguna mejora, eso se debe a Alexia. Pues te felicito por tener semejante compañera de trabajo. No, excelente. Una persona de una gran experiencia. Siempre se aprende. Juan José, vamos a hablar de El Salvador. Realmente el tema de El Salvador creo que no es diferente para el resto del Triángulo Norte de Centroamérica, que está compuesto por 3 países básicamente: Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso específico del tema que vamos a tocar con el presidente, ya tú sabes, que se llama Nayib Bukele, que viene pues desde que asumió confrontando algunos problemas políticos, institucionales dentro del país. Y el último ha causado mucho revuelo porque se considera que transgredió las normas constitucionales, que no se rigió por las reglas, algunas de ellas no escritas, de lo que es una democracia en un país. ¿Qué opinas tú de eso, Juan José? Bueno, muy densa tu pregunta, muy analítica, sé mucho en ella. Como bien tú señalaste, El Salvador forma parte del llamado Triángulo Norte, constituido por Guatemala, Honduras y El Salvador. No solamente son fronterizos, sino que de alguna forma han históricamente estado relacionados porque fueron parte
de la capitanía del nuevo reino de Guatemala, del reino de Guatemala, de México. Y en su independencia, pues llegaron a formar una federación, se separaron, y en definitiva constituye como una zona geopolítica que está dividida en 3 países, pues, que son los que tú nombras. El más pequeño de esos países es, por supuesto, El Salvador, que lo llaman la pulgarcita de América, semejante más o menos, para tus oyentes, a lo que puede ser el estado Apure en Venezuela, o acá, pues en Estados Unidos no creo que haya un estado de ese tamaño, esa es Virginia, pero eso de 21.000 kilómetros cuadrados, con costa en el Pacífico. El más avanzado de ese triángulo, por supuesto, es Guatemala, porque era la sede del reinado. Pues, Sí. estuvo asentado la autoridad española primitiva, y de allí emanaba pues toda la política económica de la región. Y después se unieron pues al de México y se separaron. En el caso concreto que nos ocupa de El Salvador, un país muy singular, ¿no? Solamente tiene costa en el Pacífico y está volcanes por todos lados, ¿no? Muchos más que Nicaragua y la propia Guatemala. Entonces, eso ya te dice que está delimitada, tiene cierta cara geográfica relativa. Y ha sido muy violenta, ¿sabes? Desde el mismo siglo XVIII y XIX, y por supuesto en el siglo XX, ya obtenida la independencia, El Salvador siempre estuvo asentado en una economía de la producción del añil y de la agropecuaria, fundamentalmente pecuaria, en sus tierras enriquecidas pues, con los minerales volcánicos. Y en manos de un sector, de un tejido social, que fue el mismo tejido social español que hizo la independencia. Eran equivalentes a lo que nosotros en Venezuela llamábamos los mantuanos, para referirnos al caraqueño que considerado blanco legítimo, español legítimo, y mantuano porque solamente a las damas, a las esposas o a las señoras descendientes de estos españoles legítimos que podrían usar mantilla para ir a la catedral o a los actos religiosos. Y la población, pues, de una manera jocosa, como fue Venezuela alguna vez, y creo que todo lo es en este momento, los comenzó a llamar mantuanos. Esos son los mantuanos, para decir los ricos de Caracas, o los dueños de Caracas, o los dueños del Valle. Con ese título de los dueños del Valle, tú recordarás, hubo un libro extraordinariamente conocido, de que narraba a la gente de lo que era el poder social en el momento de Francisco Herrera Luque. Francisco Herrera Luque, psiquiatra, él muerto prematuramente. En todo caso, ese esquema pasó de una u otra manera en toda nuestra América española. El Salvador fue más pequeño y se concentró en muy pocas manos la producción económica y el control social. Eso no varió en el siglo XX. En el siglo XX más bien estuvo una gran presencia militar. Casi todo se caracterizó por la presencia militar en el gobierno, en lo cual eso te indica ya que eran gobiernos autoritarios de una u otra manera, y muchísimo más arbitrarios. La guerra los agarró en el siglo XX, en la década de los 80, ya con guerrillas ideológicas. 4 sectores de las guerrillas que eran... Disculpa que No, me parece excelente porque nos estás ubicando en ese panorama que es tan importante. Eso era lo que quería ubicarte, ¿no? Entonces, en la década de los 60,
ya comienzan a aparecer reacciones contra ese tejido social dominante, como se dio prácticamente en toda América Latina, que con las luchas ideológicas, concretamente con con el marxismo, la revolución cubana, fueron drenando movimientos guerrilleros ya no adversarios al sistema y buscando una movilidad social y una democracia, sino buscando una salida violenta de corte marxista o de corte castrista, sí. Que difícilmente en el continente se dio como se dio en El Salvador en esa década de los 70 y hasta los 80, donde los diferentes grupos se lograron reunir en un solo grupo, los logró reunir Fidel Castro, porque entendían que eran 4 facciones: la lucha popular prolongada, la trotskista, la castrista, las leales al soviet, en algo que se llamó el Frente de Liberación Farabundo Martí. Farabundo Martí fue un comunista de los años 29, 30, que murió en combate, era declarada marxista, más o menos en la misma época en que Augusto César Sandino, Calderón Sandino, se alzaba contra la invasión estadounidense, contra la United Fruit Company en Nicaragua. Estuvieron juntos una época, pero Sandino era masón, era creyente, y el otro era marxista. Llegaron a tener tales desavenencias en ese mundo que, bueno, Farabundo Martí estuvieron a punto de agarrarse a disparos en México, donde estaban asilados. Juan José, discúlpame que te interrumpa. Permítenos una pausa y ya regresamos. Magnífico. Con eso hacemos mejor síntesis al que viene. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Juan José Monsanto, pero veo que por alguna razón se salió. Se desconectó totalmente. Se desconectó totalmente. Déjame tratar de localizarlo. Pero mientras continuamos con el programa, realmente El Salvador es un país bastante violento y que no es un problema solamente de la colonia. Ha pasado por muchas etapas, ha pasado por muchos dramas y hoy vive una de las cosas más difíciles que hay en América Latina, como es la permanencia en algunas zonas de la Mara Salvatrucha. Eso no es fácil de manejarlo. Esa es una banda que se extiende por todo el Triángulo Norte, surgida básicamente en Honduras, en San Pedro Sula, exactamente, pero que cuenta con más de 60,000 adeptos. No solamente están en Centroamérica, sino que están acá en Estados Unidos. Me está escribiendo, lo llamo. Ajá. Le digo que te llame. Dale el número de cabina. Ok. Sí, por favor. Con todo y todo, ya, así todo. Y entonces acá lo recibimos rápidamente. Sí. Juan José. Vamos de nuevo. Aquí está Juan José. Ok. Déjame poner el video. Sí, se fue la señal. Así es. Bueno, lo importante es que ya estamos conectados y vamos a continuar con esa grata historia que nos está echando, porque ahí está la base de todo esto. Sobre todo que el tema de la violencia todavía no ha pasado. Y yo le decía a nuestro común amigo Adolfo Salgueiro, Adolfo le decía,
es que la democracia me da la impresión de que no puede tener reglas fijas, reglas, porque una cosa es gobernar en Centroamérica y en El Salvador, y otra cosa es utilizar esas mismas reglas para el resto del país, de los países, cuando en El Salvador hay problemas de las bandas armadas como la Mara Salvatrucha. Como esa es una historia, en el caso del Triángulo Norte, una historia de corrupción grave, que son países que tienen una pobreza endémica, te diría. Yo, tú sabes, revisando este fin de semana información sobre el Triángulo Norte, consigo, por ejemplo, este dato que me pareció espantoso, que un importante porcentaje de centroamericanos de esa región trabaja, pero no por sueldo, sino por comida. Es decir, ellos llegan al lugar donde tienen que trabajar, ahí les dan una comida que ellos se comen una parte y la otra parte la llevan a la familia. Pero bueno, tú fuiste embajador en El Salvador, tú estuviste metido en todo esto, así que dinos, cuéntanos. Bueno, que me llamó la atención lo que dijiste, que es muy importante al principio, ¿no? Las reglas rígidas de la democracia. Sí. Y esto me da pie, lamentablemente, bueno, a lo mejor así son mejores los diálogos, ¿no? Porque tenemos que desviarnos para eso. Sí. Hace por lo menos una acotación, si me lo permite. Fíjate tú que ese es el parte del problema que hay actualmente con el ejercicio de la presidencia de Bukele y ese concepto rígido de la democracia, un poco etéreo y al mismo tiempo estrecho, pero que no es un fenómeno del Salvador actualmente. Primero que nada, tú tienes razón, no podemos compararnos con democracias como la alemana, como la sueca, como la de los Estados Unidos. Claro, claro, claro. Ni siquiera con la de Uruguay, pues, que es como una manchita ahí en todo el continente. Así es, así es. ¿Por qué? Porque tenemos otra historia, otros conceptos, por las razones que sea. Pero esto nos lleva a considerar un punto, Luis, que es bien importante y que cada día se está incorporando nuevos pensamientos y nuevos académicos y políticos y visionarios tipo de estudio. Aquí mismo en Estados Unidos, la democracia, ese concepto que era el faro de América y del mundo, diría yo, ¿no? Fue la primera democracia popular del mundo existente. Así es. Así es. La Revolución Francesa solamente dio las pautas y la libertad y los derechos humanos, y tú conoces muy bien esta historia, abrió las puertas con toda la ilustración, pero una democracia escrita, instalándose, la primera fue el estadounidense, en el momento que se liberó. Y esa ha venido, y sin embargo ahorita nosotros hemos visto y presenciado convulsiones sociales importantes en el mundo político. Entonces, ¿qué nos indica? Y no hablemos de España, hermano. Claro. Mira España como se puso en 3 y 2 con una serie de personajes que aparecieron no solamente en Cataluña, sino en la misma Madrid, que pusieron en jaque la estructura del Estado. Que ahora hay un respiro con lo de Madrid, ¿no? Claro. Pero que pusieron porque cuestionaron hasta las mismas reglas constitucionales, que fue lo que sacó a España después de la dictadura de Franco a hacer la España que conocemos y admiramos, pues, el mundo importante occidental. Entonces, ¿qué nos está conduciendo esto, verdad? Con todo lo que vemos y los desajustes, y es que estamos en un momento de cambio epocal y no lo hemos aprendido todavía, de aprender. ¿Por qué cambio epocal? Nosotros nos estábamos rigiendo, el mundo occidental en particular, del Tratado de Westfalia de 1648. En la paz, primera vez, pues se separa la religión del Estado, se trata de poner fin a esas guerras entre monarquías, se crea lo que se llama, lo que ya venía progresando, pero que se instala el concepto de Estado-Nación, con el concepto de soberanía
rígida y un Estado de Derecho rígido, que fue un avance importantísimo, pero que nos ha dominado 4 siglos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Juan José Monzán. El tema es Salvador y la pregunta es, ¿El Salvador es demócrata o antidemócrata? Pero es que también la otra pregunta es cómo gobernar a un país como Salvador sin caer en ciertos momentos de autoritarismo. A mí me gustó mucho el artículo que escribió Adolfo, donde él dice una cosa es ser autoritario y otra cosa es gobernar con autoridad. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, ese es el punto. Para darte la idea o tratar de explicarnos el estilo de gobierno de Nayib Bukele. Todo este panorama de guerra, de guerrilla, que llegó inclusive en un momento dado a considerar España y México, declarar el estado de beligerancia entre el Frente Farabundo Martí y el gobierno de El Salvador, y que Venezuela tuvo una participación muy importante en ese caso. Logró parar esa tendencia, porque eso significaba y conllevaba que habían 2 bandos y 2 repúblicas y que se le daba reconocimiento de una lucha interna en la cual se aplicaban los tratados internacionales. No se reconocía un gobierno legítimo y tampoco se reconocía el gobierno alzado. Eso tenía unas connotaciones muy complicadas que iba a terminar pues en manos de reconocer la guerrilla como gobierno. Para el Tratado de Paz del 90. Regresamos con más de lavisiónradio.net. lavisiónradio.net. Tranquilo, no, lo importante es que tú estés ahí. No, tranquilo. Estamos de regreso en Diálogo Internacional, estamos conversando con el embajador Juan José Monzán, estamos hablando sobre la crisis institucional en El Salvador. Ha sido una conversación medio complicada, pero bueno, vamos a hacerla, vamos a terminar de hacerla. Juan José, yo te hacía unas observaciones, unos comentarios antes de ir a la pausa, y me los estabas respondiendo. Vamos a continuar. Bueno, fíjate tú entonces que a partir del 92, cuando se firman los acuerdos de paz y se evita que la comunidad internacional declare que lo que hay reconozca el estado de beligerancia entre las dos fuerzas en pugnas nacionales, se logra el acuerdo de paz auspiciado por Naciones Unidas y la comunidad internacional y Venezuela con una participación muy directa, igual que México, y se hace allí unas pautas de convivencia y de limpieza de imagen para tratar de sacar el país adelante eliminando el sector bélico. Y se logra con la primera elección de un presidente bajo ese capítulo que es Alfredo Cristiani. Desde el 92 al presente, Arena, que es el gobierno que representaba la antiguerrilla y que se creó a través del mayor Dawison, militar el retirado, que creó el partido, anticomunista fundamentalmente, ha tenido 5 presidentes, Arena, y 2 presidentes, los 2 últimos presidentes antes de Bukele, el Frente Farabundo Martí. Y en el Parlamento se lo han venido, en estos años pasados, del 92 para acá, han venido teniendo unas veces Arena más fuerza, otras veces el Frente Farabundo Martí, y algunos partidos que servían de sostén
para la aplicación de las leyes y el control del Parlamento. El hecho es que de esa época para acá, de los 7 presidentes que ha tenido El Salvador, 5 presidentes de Arena han estado en prisión. El único que no ha estado en prisión fue el primero, que es Alfredo Cristiano. Pero de allí en adelante, el presidente Calderón el presidente Calderón Sol, que murió también, estuvo investigado y no fue a prisión. Pero Francisco Flores, Antonio Casa, y fueron señalados, se les abrió juicio y estuvieron en prisión. Y del Frente Farabundo Martí, un periodista Funes, Mauricio Funes, también fue a juicio por corrupción y ahorita está asilado en Nicaragua con Daniel Ortega. Y en el penúltimo gobierno que estuvo en manos del comandante Gonzalo, también del Frente Farabundo Martí, su presidente no estuvo preso, pero sí el presidente de la Asamblea Nacional, que está perseguido por corrupción y está asilado en México con los presos. Qué terrible esta historia. Y Antonio Saca está en prisión todavía. Y Flores murió en prisión. ¿Qué es lo que sucedía, lo que tú planteabas? En estos 40 años que fueron pasando, los partidos se enquilosaron y convirtieron a un fenómeno que se está repitiendo en América Latina, que los partidos políticos comenzaron a tener arteriosclerosis política o ideológica y pasaron a ser organizaciones electorales para administrar un poder en beneficio de quien estaba en ese momento. Y al final, pues, cada uno se respaldaba en unas cosas, pero eran lo mismo. Contra ese bipartidismo es que emerge en Nayib Bukele. ¿Y emerge por qué? Porque él aspira él es un muchacho joven, para nosotros puede ser un muchacho joven, millennial, típico millennial realmente, empresario, hijo de un empresario de origen libanés y que a su vez era el padre de él, era el imán, era musulmán, el imán en El Salvador y de madre salvadoreña. Entonces era un hogar con padre musulmán y madre católica. Los muchachos creo que salieron un poco agnósticos, respetando las divinidades, pero sin ser muy practicantes todo. El hecho es que Bukele era comerciante, pues estaba dedicado al comercio. Era el representante de la Yamaha en El Salvador. Y él tenía inclinaciones políticas desde la juventud y desde la universidad. Su padre se oponía porque no tenía muy buen concepto del mundo político, pero al final cuando vio que era imparable, dijo, bueno, métete, pero si te vas a meter, métete para ganar, pues, e impongas tu criterio y contra qué es tu mensaje. En El Salvador privaba una ley que todavía creo que no ha sido derogada, que solamente se podía participar en política o ser candidato al Congreso o a la presidencia de la República a través de un partido político. No puede ser un independiente. Él aspira en el 2012, Nayib Bukele, nos estamos refiriendo a eso ya, a una pequeña alcaldía marginal, cercana a la capital, denominada Nuevo Cuscatlán. Y para ello va con el apoyo del Frente Farabundo Martí, que no tenía fuerza política en estas pequeñas comunidades, y va como su candidato. Él transforma Nueva Cuscatlán, definitivamente. La incorpora, la moderniza, trae inversiones extranjeras a las permitidas a su nivel, abre carreteras, crea oportunidades, crea becas para las personas que no pueden ir a la universidad, moderniza y aspira después a la alcaldía de El Salvador, donde se le enfrenta entonces a Arena, que ya tenía 9 años dominando la alcaldía, y a los otros partidos pequeños que apoyaban. Gana El Salvador y comienza a transformar San Salvador.
San Salvador. La transforma modernizando la ciudad, sin mensaje ideológico por detrás. ¿Qué es lo que necesitaba la ciudad? Oye, respeto para el alumbrado que no había en algunas partes, cambia las luces incandescentes por luces LED, crea un mercado artesanal, moderniza la ciudad, un poco lo que hizo Diego Barrio en Venezuela cuando llegó a la gobernación de Caracas. En ese momento lo expulsa el partido Farabundo Martí porque él no sigue línea partidista, lo expulsa y se va pues, y aspira a la presidencia de la República. Aspira a la presidencia de la República, pero no tiene partido político. En consecuencia, a pesar de todo esto que está sucediendo, la Corte Suprema de Justicia y el Legislativo le van cortando el vuelo que estaba alcanzando. Comenzaron a temerlo, Arena y el Frente. Entonces, ¿qué hace Bukele? Le propone, saca que viene de Arena y lo expulsa. Una vez que lo meten en prisión, crea un partido que se llama Gana. Y entonces le propone a Gana que le preste el nombre y él se presenta a la presidencia en el 2020. En el 2020, exactamente, la presidencia, con su movimiento, nuevas ideas y con ganas, con un solo mensaje. Yo no firmé los acuerdos de paz, yo no soy del pasado. Aquí lo que hay es corrupción y reparto del poder. Y el pueblo y los estudiantes y las amas de casa siguen en su mismo trabajo de todos los días. Hay que romper ese esquema. Ese es el mensaje que él da. ¿El resultado cuál fue? El proceso electoral lo gana en forma absoluta con un 53% de la votación, arrojando al Frente Farabundo Martí, que venía de ser gobierno 2 veces seguidas y cogobierno durante 40 años, a un 14%. Y Arena, que había sido gobierno 4 veces, a un 23%. Él solo sacó, y su movimiento, más votos que todos los partidos políticos de El Salvador. Eso te da una idea de que realmente había un clamor de la población en todos los estratos para cambiar el modelo de gobierno que mantenía a El Salvador anclado en el pasado y en una corrupción compartida. Ahora, Juan José, ¿cómo hacer para que, si tú quieres hacer esas correcciones, porque son correcciones ya en América Latina estructurales, la corrupción, las bandas, en fin, todas esas cantidades de cosas que vemos diariamente en casi toda América Latina, sin que la comunidad internacional no te catalogue como dictador, autoritario? Yo vi las declaraciones de un expresidente de un organismo de la OEA, que lo acusaba de dictador, de romper el hilo constitucional, con este último caso, pues cuando prácticamente su partido copó todas las bancadas en el Congreso y destituyó a... Bueno, fíjate tú, es una buena observación la tuya, que es vital. El primer año en El Salvador hay elecciones legislativas a mitad de periodo. O sea, no son no se hacen al mismo tiempo de la presidencial. El primer año del gobierno de Bukele, él se dedicó a algo muy lacerante que prometió en la campaña electoral, que fue a tratar de controlar el crimen de las bandas, estas que tú nombrabas. Sí. Que son la Mara Salvatrucha, que vienen, pues, que aquí les conocen mucho, pues, en Estados Unidos, porque su origen son Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, en décadas pasadas. Entonces, son una banda que tenían atemorizado, acorralado al gobierno, acorralado a cualquier gobierno. Y él promete que él va a controlar eso. Y lo hace. El primer año los crímenes bajaron de 100 homicidios mensuales a 30 en los primeros meses. Entonces allí comenzaron a saltar y a prenderse los focos y comenzaron a estudiar que si los derechos humanos, que si qué cosas,
y él presenta a la Asamblea Legislativa, todavía controlada por los partidos Arena y del Frente, una ampliación de un crédito. Él solicita un crédito para continuar con el plan del control de las pandillas y incorporar a esa gente a la producción nacional de la educación. Y le bloquean el crédito, no se lo aprueban. Y entonces él comienza, pues, él lo único que dice: no se preocupen, vamos a esperar las elecciones legislativas. Y comienza a burlarse prácticamente de él, ¿no? Es decirle: yo tengo el poder, pero vamos a ratificarlo ahora, y cuando tenga la Asamblea Legislativa vamos a gobernar y vamos a cumplir por los cuales ustedes votaron por mí. En esta Asamblea Legislativa, que fueron las elecciones ahora en marzo pasado, ya tuviste el resultado. Obtuvieron mayoría absoluta, sí, en todos los departamentos. Y fue una fiesta, porque obviamente el hombre se elevó su ego y todo lo que significa tener el poder absoluto. Muy peligroso el ejercicio del poder absoluto. Por supuesto, por supuesto. Ya lo decía Bolívar. Pero entonces tiene el poder absoluto ahora, porque ¿qué es lo que hace primero? Trata de desarticular las ramificaciones que quedan en quienes pueden impedir que él haga un buen gobierno. El fiscal general, como él mismo dijo: ¿por qué me critican que quito el fiscal? Si el fiscal es fruto de un convenio entre Arena y el Frente. Y el Frente. Y aquí en Estados Unidos, y aquí no, pues allá en Estados Unidos, donde vienen las críticas de una legisladora, Trump puso su fiscal cuando llegó, no le gustó, él puso otro. Y llegó Biden y puso el fiscal. Ya, pero yo los quito, entonces si me critican y me llaman dictador. Es una dialéctica que es difícil de combatir, ¿no? Y lo mismo hace con la Corte. Te explico, la Sala Constitucional, estando yo allá en el 19, había sido el fruto de un convenio entre Arena y el Frente. Y el Frente le tocó la Sala Constitucional, al punto que Sigfrido Reyes, que era el presidente de la Asamblea y que no le pasaban las leyes y lo bloqueaban, cuando llegó el candidato, los candidatos que ellos tenían para la Sala Constitucional, se trasladó con una turba del Frente Farabundo Martí y en las puertas del Poder Judicial se paró en una tarima y le alzó la mano a los militantes del Frente que habían logrado ingresar. Ese es el panorama del país. ¿Y qué es lo que está haciendo este joven? Es joven para mí, pues. ¿Qué es lo que está haciendo? Está enfrentando esa realidad para poder desarrollar el plan que él le propuso al pueblo y que el pueblo votó por él. Sí. ¿Tiene un temperamento autoritario? Sí. ¿Tiene el poder absoluto? Sí. Sí. Eso no, te indica a ti y a mí, a todos los que hemos leído, viajado, conocido, que el poder absoluto es muy peligroso. Sí, corrompe. Es muy peligroso porque no solamente corrompe, como decía Bolívar, sino que se te exalta el ego, y más en América Latina, tú sabes que como somos. Ahí somos muy sensibles. Y comienzas a pensar que tú eres el Estado como el Rey Sol. Sí. Sí, yo soy el Estado soy yo. No. Entonces, ese es el peligro que hay. Pero lo que está haciendo es desmontando el esquema de corrupción, sí, pero más que todo el esquema mental. Hay un detalle que a mí me estaba repartido en una dictadura de partidos. La reacción de Chávez en Venezuela fue de pronto contra los partidos políticos. Si tú te pones a ver, no fue porque Carlos Andrés no estaba haciendo absolutamente nada diferente, apartado de las leyes, quería modernizar el Estado. Pero había el esquema de corrupción, había el señalamiento de que la ley Copey era la misma cosa, que los partidos fallaban. Tenían razón en muchos casos, porque si no hubiera habido
la reacción. Esas son Pero marchas ese, de pero, verdad. pero ese rechazo hacia los partidos se está dando en muchas partes del mundo. Porque yo creo, y ahí vamos al inicio de nuestro encuentro, estamos en cambio epocal y las grandes visionarios, los grandes políticos no se han dado cuenta que estamos enfrentando no solamente la relación internacional, sino en el interior, lo que tú señalabas. Esa rigidez democrática es válida para este siglo, para este quinquenio. Sí. La soberanía es válida con las redes sociales, como nosotros dos nos estamos entrevistando mutuamente. ¿Dónde termina la soberanía de los Estados Unidos y comienza la soberanía de tu radioescucha en Panamá o en México o en Francia? Y estamos hablando de opiniones y así pues el intercambio comercial y todo, o sea, esas rigideces están desapareciendo. Así es. El mundo digital realmente cambió todo. Sí, pero sí. Hay cosas sí que me llaman mucho la atención, pero que yo se las achaco a un presidente que no es político, como de casta, como se dice en Venezuela. Quizás ahí denotó la falta de experiencia en el manejo internacional. Fue muy feo que cuando se arma este último escándalo, él responde a la opinión pública internacional. Ese es un problema de nosotros, no se metan. Es decir, un político de mucha experiencia no responde de esa manera, simplemente explica lo que tú acabas de explicar. Cuando vi la declaración tarima montada que tengo que desmontar. Cuando se puso de tú a tú con la legisladora esta de California, demócrata, no me acuerdo cómo se llama ahorita, a responderle, mi imagen inmediata fue la misma que tú estás emitiendo. Esto es falta de kilometraje político. Exactamente. Está cazando peleas innecesarias porque no puede estar respondiendo cualquier cosa. Obviamente la señora se equivocó cuando dijo que era un salvadoreño y resulta que el origen del maltrato y la señora que murió no tenía nada que ver con El Salvador, era ecuatoriana, pero no era para responder con altanería. Exactamente. Y menos a ese nivel. Manda a responder hasta al ministro si quiere. Sí, o un periodista amigo o un diputado, pero el presidente no puede estar en eso. Y eso es algo que le trae problemas en el corto plazo al país, porque por ejemplo ya esa ayuda y ese flujo de fondos de Estados Unidos a El Salvador va a sufrir unos recortes bien importantes. Te diría claro, que se puede devolver en forma negativa cuando venía construyéndose unas alianzas muy buenas. Pero tiene que al ver punto que firmaron unos acuerdos migratorios donde El Salvador controlaba la migración hacia acá. Claro. Y otra cosa muy importante Luis, que tenemos que tener en cuenta. No habían pasado 2 meses, 3 meses de la toma de posesión de su presidencia cuando él expulsó a los diplomáticos chavistas del Salvador y no reconoció al gobierno de Maduro como legítimo. Sí. Eso te da a ti una cuadratura de quién es el personaje. Es decir, una medida. No es el político ni el presidente típico hasta ahora, que el mismo Brasil hasta, reconoció al gobierno, desconoció, pero mantenía a los... No se atrevía a sacarlos hasta ahora, que parece que hubo un problema grave. Sí. No, y además hay otro detalle, que es el detalle de las relaciones con China. Tú no podías reaccionar. Entonces, allí es donde tenemos que comenzar nosotros, tú que formas opinión, y los políticos jóvenes de aquí, de este mismo país nuestro, aquí de Estados Unidos. Digo yo nuestro porque yo soy un invitado, pues, y me preocupa y siento y gozo y sufro las decisiones políticas de ellos. Tienen que ser, entonces, ¿qué es lo que se está jugando? Porque Venezuela es un peligro real. Y si, por ejemplo, al presidente Lazo en el Ecuador, que hoy se está juramentando, es un aliado natural porque logró desterrar en votación en las urnas al representante de Correa, que es un representante del arco Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, bueno, Rusia en este momento, y que era terrible si Ecuador volvía a caer otra vez en manos de Correa.
ese presidente hay que apoyarlo, Claro. porque representa lo contrario al totalitarismo, Sí. a la guerrilla, No, pero al terrorismo. y en el caso preciso de El Salvador falta madurez política, falta mucha calle para eso. Así Juan es. José. Entonces, yo siento, y como tu público vive aquí en Estados Unidos, mayoritariamente, que hay una falla en mirar América Latina. Fíjate cómo Venezuela se fue en 20 años y ahorita se convirtió en un peligro mundial, porque ya hay presencia de potencias mundiales ahí. Y me hace recordar mucho el caso de Zelaya, Sí, que estuvo a punto de caer en manos del terrorismo internacional, así del crimen internacional organizado. Bueno, disculpa si a veces me pasaba y saltaba. No, los temas, tranquilo. pero Muchas gracias. No te está preocupes. todo Muchas tan gracias, Alexia. interrelacionado. ¿Aló? Aló, muchas gracias por todo, Juan José. Y bueno, estamos hablando y me gustaría que repitiéramos este programa más adelante. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alexia, por el apoyo que siempre brindas. Y muchas Saludos gracias a al todos. público en general. Gracias a ustedes y me alegro mucho por tu programa y tu colaboradora. Un abrazo. Un abrazo para todos.